Hay políticos que luchan por ideas y hay políticos que luchan todavía más por no ser invisibles. Yolanda, si fuera una casa, tendría un gran cartel que pondría en venta. Y hablo de algo mucho más importante que el dinero, hablo de la identidad. Hoy te voy a demostrar cómo un discurso de subida de salario es, en realidad, una oferta desesperada para que alguien no la deje fuera del tablero de juego. Porque hay personas que operan bajo el patrón de la identidad heroica prestada, esa necesidad patológica de brillar solo si hay un sol más grande detrás que nos ilumine. Es el mecanismo de personas que sienten por sí mismas que no son suficientes, así que vamos a hackear la mente de una persona que mientras dice salvarnos de los empresarios corruptos y opresores, está gritando a los cuatro vientos por su propia supervivencia emocional y quizá profesional. Hoy, una vez más, vamos a ver lo que nadie ve. Empezamos la disección. Hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria. Hay un run entre los funcionarios y funcionarias, ¿verdad, Joaquín y Amparo, de esta casa, diciendo, oh, viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo, y no al revés. Fíjate cómo empieza esto, porque no empieza celebrando lo que ella ha conseguido. Empieza celebrando que el presidente ha venido. El protagonista del momento de gloria es él, no es ella. Esto en psicología cognitiva se llama la validación por proxy. Es como cuando construyes tu valor apoyándote en el valor de otro. No dices mira lo que yo he hecho todavía, sino que dices mira quién ha venido a donde yo estoy. Aquí opera una creencia nuclear muy concreta. Solo soy suficiente si alguien más importante que yo me valida, me confirma. Es una creencia que se aprende muy pronto, cuando de niña el mérito no se reconoce a ti, sino que se reconoce al entorno que te rodea. Detrás de todo esto hay un miedo a que sin el respaldo de una figura de mayor jerarquía, su liderazgo no sea suficiente por sí mismo. Si tengo que convencerte de que soy importante, es que realmente no lo soy. Hay algo todavía más, porque habla de ese run run entre funcionarios de que ha venido el presidente. Mira, al construir ese run run, esa supuesta emoción colectiva de los funcionarios, lo que está haciendo es usar al pueblo como altavoz de su propio orgullo. Ella no puede decir qué importante soy porque ha venido el presidente, eso no quedaría bien. Pero entonces lo pone en boca de otros. Hay un run run que dice que esto es casi histórico. El halago llega igual, pero ella no lo ha dicho. Se distancia del elogio para poder recibir también un elogio. Aquí hay una inseguridad, ¿no? Una inseguridad que es la raíz de todo. Necesita que la importancia venga de fuera porque no se la da a sí misma directamente. También hay un cierto infantilismo, ¿no? Es la forma en cómo lo dice, además, es el mismo mecanismo que utiliza un niño cuando dice, mi papá tiene un coche muy grande, para que los demás vean lo importante que es el niño. No habla de sí, habla del padre, ¿no? Pero el mensaje real es yo importo porque él importa y él está aquí conmigo. Aquí es exactamente eso. Ha venido el presidente a mi ministerio. El presidente es, digamos, el coche grande del niño. Y sí, de paso le hace la pelota al presidente delante de todos. Mata dos pájaros de un tiro. No nos olvidemos que además el perfil del presidente es un perfil al que le encanta que le presuman y que le doren la píldora. Así que ni que pintado le ha venido. Hoy ese país lo representa Trump y también Milei. Estos días Milei pretendía dar el golpe de gracia a los derechos laborales en Argentina, entre otras cosas, mudando el despido, pero también incluso, lean ustedes la conferencia del PP, atención, atención, el derecho o el periodo de prueba en un año. Digo porque atentos los medios de comunicación a lo que viene de Trump, pasa por muchos países y acaba en la conferencia del PP. Esta política de máxima precariedad nos resulta conocida a las españolas. Permítame que les diga, hasta que la derogamos, nos la impuso el Partido Popular durante más de o hace 3 lustros. Es una política que se fundamenta en el dolor. Por eso la hablábamos y llamábamos los viernes de dolores. Bueno, esto que acaba de decir, bueno, hace una secuencia, ¿no? Habla de Trump, habla de Milei, habla del PP.
No lo dice junto, obviamente, por casualidad, ¿no? Hace una asociación. Esto se llama transferencia de carga emocional. Trump y Milei ya tienen una carga afectiva construida a nivel mundial. Entonces, el miedo, la indignación o la amenaza ya están instalados o ellos lo perciben, ¿no? Esta parte de esta ideología lo perciben así. Entonces, solo hace falta ponerlos en la misma frase que el PP, porque por asociación al final obviamente es como si fueran lo mismo. El miedo que ya sentían hacia ellos se acaba trasladando, ¿no? Automáticamente al partido opositor español. Sin un solo dato, sin un solo argumento, porque no lo da. Lo único que hace es una asociación, como digo, de una cosa importante que te voy a contar ahora. Así que esta asociación hace prácticamente todo el trabajo, ¿no? No dice que PP se parezca a Trump, dice que lo que viene de Trump acaba en la conferencia del PP, es como si fuera una cadena de transmisión. Eso no es una opinión, es una acusación bastante importante, ¿no? Presentada como si fuera una observación neutra. El remate que viene a continuación de los Viernes de Dolores es un golpe de manual. Báñez fue ministra de Trabajo del PP. Los viernes se publicaban los datos del paro, dolor en el día y dolor en los datos, ¿no? Es una especie de anclaje emocional lo que hace. Un anclaje emocional con nombre propio que conecta a una persona real con el sufrimiento colectivo, ¿no? No necesita explicar nada más. El nombre ya lo hace. Bueno, el miedo oculto aquí que activa es el miedo a que el PP llegue al gobierno y que España se convierta en lo que esta parte de la ideología está viendo de los Estados Unidos o de Argentina, ¿no? Un mandatario que recorta, que humilla, supuestamente, que destruye derechos de un plumazo, supuestamente. No es miedo abstracto, es miedo con caras. Tiene carita de Trump, tiene carita de Milei y tiene carita de PP. Tiene imágenes también, ¿no? Imágenes según, bueno, van saliendo dependiendo de qué tipo de noticias en diferentes medios de comunicación. Entonces te traslada el si votas mal, eso es lo que te va a venir. Ese miedo es muy concreto, es visual, es muy representativo y casi imposible de rebatir en su audiencia. Seguimos. Yo me acuerdo muy bien hace 6 años, cuando el presidente del gobierno estaba en Davos, subimos el salario mínimo 50 euros y apenas nos conocíamos, ni él ni yo, y me llamó desde Davos para darnos la enhorabuena por esa subida de aquella muy controvertida de 50 euros del salario mínimo. Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Madre mía. Bueno, fíjate en lo que está haciendo aquí. Convierte una llamada de teléfono en un mito fundacional. Davos, la distancia, el teléfono. Apenas nos conocíamos. La llamada que llega. Esto, mira, no es un recuerdo. Esto es una narrativa construida con base romántica. Mira, esto es una especie de apego ansioso operando en un discurso público. El apego ansioso necesita crear momentos de conexión especial con la figura de referencia. Es como si, por favor, que no se me vaya Pedro, ¿no? Él me eligió a mí, antes incluso de que nos conociéramos. Wow. Como cuando llevas años repitiendo la historia de cómo te conociste con tu pareja para confirmar ese vínculo, aunque luego te tires de los pelos. La frase "el testigo de la historia" es la pista más clara. Porque mira, esto no es humildad, es una especie de trascendencia buscada. Convierte un acto administrativo, subir el salario mínimo, en un momento épico. Porque si es solo administrativo, no justifica ese nivel de emoción, no activa a la audiencia. El miedo oculto que hay aquí es el que, sin ese relato mítico de origen, la relación con el presidente parezca ordinaria, intercambiable, prescindible. Y yo te pregunto, ¿le está intentando ablandar el corazón a Pedro o inflar el ego de Pedro? Cuéntamelo en comentarios. Y esto lo hacemos, por ejemplo, cuando cuentas por 10ª vez cómo empezó una relación importante. No es tanto el recuerdo, es la necesidad de que el origen confirme el valor del hoy, del presente y quizá un por si acaso futuro. Un país que maltrató a las Kellys, un país con un partido popular que insultaba a las personas en desempleo. No voy a decir lo que dijo el Partido Popular. Recuérdenlo, del desprecio a la gente trabajadora y a la juventud trabajadora, de la postergación de las mujeres en el trabajo. Veníamos de un país con el Partido Popular que congelaba el salario mínimo. Mira, acaba de nombrar algo negándolo a nombrarlo. Este efecto
es el que la audiencia reconstruye una peor versión posible. Es decir, en su cabecita lo que hace es esta señora dejarle la interpretación de los hechos de eso que hizo tan mal el Partido Popular para que lo rellene la persona que lo está escuchando, ¿no? Seguramente muchas personas no saben ni de lo que están hablando, ¿no? Pero ella lo que hace es le da la semilla a la audiencia y la imaginación hace todo el trabajo. Es decir, su propia mente, bueno, aunque seguramente no sepan de lo que habla, pensará, bueno, algo habrían hecho o algo dirían seguro si lo dice ella, ¿no? Pero hay algo mucho más profundo aquí porque habla de acumulación. Fíjate, utiliza palabras como desprecio, maltrato, postergación, congelaban. Esto no es argumentación, esto es una reactivación emocional. Van der Kolk, un famoso psiquiatra especialista en trauma, lo que demuestra, según esto, es que el trauma no se guarda solo en la memoria consciente, sino que se guarda a nivel somático, es decir, se guarda en el cuerpo, en la tensión muscular, en la respiración, en el estómago, en calambres, etc. Es decir, ciertos estímulos como una palabra, un tono, una imagen, pueden reactivar esa respuesta física sin pasar por el pensamiento. No piensas, esto me recuerda cuando me sentí humillado, sino que simplemente se te cierra el pecho, te empiezan los calambres o tienes sintomatología parecida. Esto les pasa a muchas personas cuando, por ejemplo, ven determinados personajes en la televisión que de repente sienten cómo se les remueven las vísceras, ¿no? Y esto muchas veces me lo comentáis también en comentarios. Aquí lo que hace Díaz es utilizar palabras con mucha carga emocional histórica y muy concreta para este tipo de audiencia, ¿no? Habla de despedir a enfermos, habla de maltratar, habla de congelar salarios. Son palabras que para alguien que vivió o ha vivido o vive en la precariedad no son conceptos, sino que son realmente reactivadores físicos. Y no le estás convenciendo, sino que le estás llevando a ese lugar, le estás haciendo revivir algo. Y desde ahí, obviamente, la persona que lo escucha y se sienta identificada no debate, ¿no? Lo que hace es reaccionar y empatizar de una forma brutal. Aquí el miedo oculto que existe es miedo a volver a ser invisible, a volver a ganar menos o que te rebajen ese salario mínimo. Es decir, ella dice una especie de sin mí volveréis a aquello. Eso la persona que lo escucha realmente no entra en debate, sino que le pone nervioso el mero hecho de pensar que puede volver a ese otro lugar. Y eso al final ata más que cualquier dato que pueda dar, ¿no? Es lo mismo que cuando alguien te recuerda con detalles lo mal que lo pasaste en tu relación anterior, justo antes de pedirte que confíes en él, ¿no? Te hace revivir historias para que luego te ancles a esa persona. Esto mismo que acabamos de ver, activar el miedo al pasado para justificar el presente, es uno de los patrones centrales de este discurso. Es como cuando activan con la típica memoria franquista. Y es que me parece que en la historia de España, estaremos de acuerdo, seguro que Pepe y Unai lo comparten, que es la primera vez en estos años que este ministerio tiene vida propia, tiene autonomía propia, sin dependencias de otros ministerios que se ubican en la castellana. Bueno, será este momento que parece que es baladí, pero no lo es. Está argumentando la autonomía de su ministerio. Pero necesita que otras dos personas, para empezar, asientan con la cabeza mientras lo dice. ¿Verdad, Pepi? ¿Verdad, Unai? Esto es una triangulación y es cuando metes a terceras personas para que validen lo que tú estás afirmando. No es yo lo digo, es Pepi, Unai y todos nosotros lo sabemos. Esto le da mucho más peso, pero también revela que no confías del todo en que tu sola voz sea suficiente. Aquí hay un patrón de inseguridad muy brutal. La paradoja es que está defendiendo su independencia, pero pide que otros la confirmen. Eso en psicología se llama dependencia encubierta bajo un discurso de autonomía. El mensaje es soy libre, sirvo, soy importante y soy útil, pero su comportamiento dice necesito que me digas que soy libre, que sirvo y que soy importante y que soy útil. Aquí detecto dos miedos ocultos. El primero es que a que la narrativa de que somos independientes o autónomos se desmorone si no hay testigos que la reafirmen en tiempo real. Y el segundo es miedo a no ser suficiente por sí misma, no como ministra, sino como ser individual. Necesita que otros confirmen en tiempo real también que lo que está diciendo es verdad, porque internamente hay una voz que duda. Sin esos testigos asintiendo, la seguridad se tambalea. Es una validación constante como oxígeno, como ha pasado al principio cuando validaba al presidente y a las personas como los funcionarios con ese run run.
Y esto quizá te suene si lo haces cuando en una discusión buscas con los ojos a alguien del grupo para que te dé la razón, o como si le das constantemente likes a todas las fotos de tus amigos para que cuando tú pongas uno se te llene de corazoncitos. Tu propia inseguridad busca validación constante para poder mantenerte firme. Vamos, un problema de autoestima en toda regla. Mira, si yo tuviera que ponerle un titular a este discurso sería uno solo, en venta, y un subtítulo que pondría: Presidente, mandatarios de la izquierda, no se olviden de mí. Mira, si a todo esto que hemos estado viendo hoy le quitas el disfraz de esta causa tan noble, de justicia social, de derechos laborales, el mensaje que queda es literalmente ese. Yo veo aquí una capa de falta de autoestima y una capa de sigo aquí, sigo siendo útil, no me dejéis fuera, validarme, verme y fijaos en la importancia de mi trabajo. Aquí hay un miedo importante que es el suyo propio. No es ninguno de los que hemos visto en los bloques anteriores. Es el más profundo de todos y es el miedo a la irrelevancia, es el miedo raíz de este discurso. Miedo a ser apartada, a que le hagan una cruz y que no sea válida. Miedo a que cuando acabe este gobierno o cuando ya no sea necesaria no haya nada más. Sin partido propio consolidado, sin una base electoral sólida y sin un legado claro. Todo el discurso pivota en una especie de carta de presentación dirigida a dos líneas. La primera, al que estaba sentado en primera fila, al presidente: aquí sigo, soy leal, soy útil. No me olvides, tenemos una historia prácticamente romántica que compartimos. La segunda es también a esa izquierda fragmentada que lleva años intentando construir algo juntos sin acabar de ponerse de acuerdo. Yo puedo ser vuestra líder, yo os uno, sin mí lo vais a tener complicado. Es el mismo miedo operando en dos direcciones: hacia arriba el miedo a que el poder la abandone y hacia los laterales miedo a que la izquierda encuentre otra figura y que ella sea prescindible. Mientras tanto, los trabajadores que tanto nombra de fondo como una especie de decorado. Y esto no es solo de ella, ¿no? Y lo hacemos cuando en el trabajo nos aseguramos de que el jefe sepa todo lo que hemos hecho antes de que lleguen las evaluaciones finales. Y cuando lo ves de cierta forma tan desnudo, tan evidente, tan constante, obviamente ya no puedes dejar de verlo. Yo, honestamente, Yolanda, no te lo digo desde el ángulo de la psicología ahora, sino te lo digo desde un ángulo un poquito más tabernero. Se te ha visto el plumero. ¿Cuál de estos patrones y miedos te ha resonado más? Coméntamelo, te leo en los comentarios. Recuerda hacerlo siempre desde el respeto y la educación. Si este contenido te aporta, te invito a que te unas a la membresía en el botón unirse y muchísimas gracias, como siempre, a los miembros existentes por todo vuestro apoyo y bienvenidos a los nuevos. Si tienes miedos o emociones bloqueándote y crees necesario profundizar en una consulta privada conmigo, tienes mi sesión de análisis en el link de la descripción e intentaré también dejártela por aquí. Si necesitarás contactar conmigo por cualquier otra cosita, tienes mis datos en el canal. Nos vemos en el próximo análisis. Suscríbete, activa la campanita. Te mando un besico.